¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, disculpas por la hora de retraso, pero siempre hay emergencias. Bueno, vamos a ver ahora las virosis cutáneas, ¿no? Y dentro de estas virosis cutáneas vamos a ver a 5 tipos de virus, ¿no? Que son los más representativos, ¿ya? Vamos a ver al herpes virus, al herpes zóster, la varicela, ¿no? El molusco contagioso, que es un poxivirus, y también vamos a ver a las verrugas genitales o condilomatosis, que se presentan también como causantes del cáncer cervicuterino, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Al herpes simple, herpes zóster, verruga, molusco contagioso y varicela. Son los más representativos. Hay un tema aparte, que es el tema de VIH y complicaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del herpes, ¿no? Son más de 100 especies de herpes, ¿no? Y solamente 8 van a afectar a los humanos, y estas 8 se dividen en familias, ¿no? En 3 familias. El herpes viridae, es la familia del herpes viridae, y tiene 3 subfamilias, ¿no? El alfa herpes virinae, el beta herpes virinae y el gamma herpes virinae, ¿no? Entonces, los herpes derivan de una gran familia que es el herpes viridae, y estas subfamilias son el alfa, el beta y el gamma herpes viridae, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esas lesiones, en el herpes son estas lesiones de tipo vesiculares, no de tipo, son pequeñas vesículas que se van a agrupar, ¿no? Muy dolorosas porque son lesiones que afectan o que tienen como asentamiento el nervio también. Hablemos de la subfamilia del alfa herpes viridae, ¿no? Tenemos 3, el herpes viridae tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el virus del herpes simple, ¿no? El herpes labial, el que va a producir una estomatitis herpética, o lo que nosotros conocemos comúnmente como el beso de la araña, ¿no es cierto? Como las aftas, que algunos también conocen de esa forma. El tipo 2 es un herpes simple, ¿no? Que es un tipo genital, ¿no? O sea, va a producir aquí vesículas y úlceras genitales, ¿no? Muy dolorosas. Entonces, el herpes tipo 1, labial, oral. El tipo 2 es genital. El tipo 3 es de la varicela zóster, ¿no? Y cursa también con pequeñas vesículas que se transforman en lesiones costrosas. Estas van descamando y ahí se produce el contagio, ¿no? Vamos a ver después. El beta herpes virinae va a presentar a 3 tipos de herpes, 5, 6 y 7. El 5 es el citomegalovirus, ¿no? También conocido, o sea, que provoca la mononucleosis, retinitis, hepatitis, enfermedades que son muy graves en pacientes inmunodeprimidos. El tipo 6 es la roceola, el exantema, y el tipo 7 es parecido al tipo 6, también como una roceola o exantema, provocando los mismos síntomas de prurito, eritema. El último grupo, el gamma herpes viridae, tenemos virus 4 y virus 8. El 4 va a producir aquí, o va a dar origen al Epstein-Barr, que va a provocar una mononucleosis infecciosa, linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Entonces, este está relacionado con carcinomas, ¿no? El 8 es una adenovirus o virus del sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos. ¿En quiénes? Pacientes con VIH. ¿Cómo se transmite el virus? Generalmente por contacto directo, ¿no? La puerta de entrada generalmente es la mucosa. Puede ser una mucosa oral o mucosa genital, porque hemos visto que las lesiones pueden ser orales y genitales también. Y una característica que tiene este tipo de herpes es que tiene una reactivación periódica, es decir, puede presentarse o exacerbarse o reactivarse, ¿no es cierto?, de aquí a un mes, 2 meses después de la
de la enfermedad, ¿no? Cuando ha aparecido, puede tener una reactivación a los 2, 3 meses y existen varios factores, ¿no? Que van a hacer que se produzca esta reactivación. El herpes tiene una distribución mundial, el hombre es el reservorio y el contacto, la transmisión es por contacto directo, sobre todo con secreciones infectadas. Ahí tenemos, ¿no? El herpes. Tenemos dos tipos, el herpes tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que va a producir lesiones encefálicas, queratoconjuntivitis, orales, faringitis, esofágicas, etcétera, ¿no? Puede presentar el genital también, una presentación genital o panadizo. Generalmente se dice que de la cintura para arriba, ¿no? Ahí tenemos infecciones por herpes tipo 1 y de la cintura para abajo el tipo 2. Pero puede haber una reacción, puede haber una infección cruzada, ¿no? Que tengamos lesiones, por ejemplo, orales, que tengan como agente causal el virus del tipo 2. O lesiones genitales que tengan como agente causal el virus tipo 1, ¿no? Entonces ahí tenemos la división, ¿no? De la cintura para arriba, generalmente el tipo 1, y de la cintura para 2, de cintura para abajo, el tipo 2. Hablemos de este herpes simple, ¿no? Que es una lesión que aparece con pequeñas vesículas que se van agrupando y posteriormente forman una úlcera, esto una costra. Y la característica de esto es que produce muchísimo dolor. Son lesiones que aparecen de forma aguda, ¿no? De un momento a otro uno puede dormir y al día siguiente ya empieza a presentar esa lesión. Pero previamente a la lesión, ¿no? Que es una vesícula, en algunos pacientes puede haber sensibilidad, prurito, ¿no? Sobre todo la sensibilidad, ¿no? Puede pasar. Como hemos dicho, son dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Ya el 1 se transmite por contacto generalmente de boca a boca y causa el herpes labial, ¿no? Son las calenturas o pupas labiales también que se llaman, ¿no? Aunque también puede causar un herpes genital, ¿no? El tipo 2 se transmite por vía sexual y este causa el herpes genital, aunque también puede producir un herpes oral, ¿no? El tipo 1, el herpes tipo 1 es muy contagiosa, ¿no? Frecuente, endémica en todo el mundo y mayormente se adquiere durante la infancia, ¿no? Y puede durar toda la vida, puede haber reactivaciones, ¿no? De que 1 año, 2 años, 5, 10 años puede reactivarse. Generalmente son infecciones que se localizan alrededor de la boca, pueden también presentarse en la región labial o bucofacial también, y en algunos casos también pueden presentar lesiones a nivel de los genitales, ¿no? Incluso en la región anal, ¿no? Entonces, la infección viral, principalmente, ya sea el tipo 1 o tipo 2, afecta ¿qué? La boca y el área genital. Puede haber una reacción cruzada, una infección cruzada, donde el virus tipo 1 y 2 pueden ocurrir a causa del contacto orogenital, ¿no? O sea, podemos tener, por ejemplo, infecciones orales, ¿no? Que son causantes del virus del tipo 2. Entonces, por este contacto orogenital podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Contacto, y hemos dicho, contagio por contacto directo con secreciones. También puede haber infección materna en el momento del parto, sobre todo porque el niño atraviesa el canal del parto. Por eso en algunos casos, algunos pacientes deciden, ¿no? Hacer una cesárea para evitar esto, ¿no? La herpes labial puede ser al principio asintomática, ¿no? Pero posteriormente puede presentarse alguna lesión o alguna sintomatología, sobre todo la sensibilidad y el dolor, ¿no? Y la presencia de úlceras, que hemos dicho que se denominan calenturas o pupas labiales, ¿no? Antes de que aparezcan las úlceras o las vesículas, que es lo más característico del herpes, el paciente puede sentir algo de hormigueo, picor, quemazón o hipersensibilidad en la zona también, ¿no? Y aparecen tras esa sensación de hormigueo, picor o quemazón, sensibilidad, aparecen recién las vesículas, ¿no? O úlceras, ¿no? Y estas van a reaparecer periódicamente. Por eso que el paciente que enfermó con herpes labial
¿no? Puede presentar el mismo cuadro a los 3 o 4 años o al mes, 2 meses, ¿no? Y generalmente estas recidivas o la presencia de esta enfermedad puede variar, ¿no? De una persona a otra. A una le da una vez y después nunca más, y a otra le repite cada año, ¿no? Y tenemos, ¿no? Miren, las lesiones genitales, ¿no? Asumimos que acá el agente etiológico del herpes tipo 2, ¿no? Pero y hemos dicho que puede haber una infección cruzada. Entonces son lesiones con úlceras, primero son vesículas, posteriormente se ulcera, bien sensibles, ¿no? Muy dolorosas, ¿no? Primero, miren, las lesiones vesiculares, posteriormente se van a ir ulcerando, y en la boca aparecen primero como una picor, ardor, sensibilidad, y posteriormente puede aparecer estas lesiones. Entonces, bueno, la transmisión es boca a boca y del herpes genital a través del contacto genital o bucogenital, como hemos dicho, ¿no? Las lesiones ulcerosas, ¿no? Son las que van a presentar mayor secreción, ¿no? Y esas pueden ser el momento en que hay mayor infección, o sea, mayor contagio. Incluso la presencia de esas costras puede también producir algún tipo de contagio, ¿no? Ahí tenemos el diagnóstico por el examen físico, ¿no es cierto? El examen físico, es decir, el diagnóstico del herpes, tanto oral como genital, es un diagnóstico clínico, ¿no? Podemos tener anticuerpos también, o anticuerpos, o una serología, o una inmunofluorescencia directa, etcétera, si no sé exactamente el agente etiológico, quiero corroborar, o un cultivo viral de la lesión, ¿no? El tratamiento en casos leves puede no necesitar tratamiento, ¿no? Simplemente hacemos un control nada más. Pero en algunos otros casos ya necesitamos nosotros hacer un tipo de tratamiento, ¿no? Y podemos utilizar, por ejemplo, algún tipo, el aciclovir, que puede ser en crema, ¿no? O también podemos utilizar por vía oral, ¿no? De 200 miligramos 5 veces al día por 5. ¿Cuál es el problema del herpes, no? Que puede producir complicaciones, ¿no? Puede producir un eczema herpético, encefalitis, que es lo más complicado, puede producir una infección en los ojos, una infección en la tráquea, puede producir meningitis y neumonía, y sobre todo infecciones prolongadas, pone en mayor riesgo la vida del paciente en estos que son inmunodeficientes o inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, hay complicaciones severas, ¿no? Del herpes, puede ser una encefalitis o una meningitis también. El herpes zóster, ¿no? Es una lesión bien delimitada, ¿no? Porque está afectando una rama nerviosa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, está afectando la rama del plexo braquial, ¿no? Son lesiones igual vesiculares, dolorosas, ¿no? Que al principio puede aparecer simplemente con un aumento de la sensibilidad nada más, ¿no? Es una erupción vesicante, dolorosa debido al virus de la varicela zoster, que ocasiona la varicela, ¿no? Entonces, es la reactivación de un virus de la varicela, ¿no? A veces uno puede no inmunizarse contra la varicela al 100%, ¿no? Y va a tener una mayor probabilidad de desarrollar infecciones aquellas personas que tienen más de 60 años. Entonces, hemos visto que los herpes son frecuentes en personas mayores, ¿no? Aquella persona que le dio varicela antes de cumplir el año, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un factor de riesgo esto? Porque antes del año este paciente, este niño no tenía un sistema inmunológico bien desarrollado, por lo tanto no se inmunizó en su totalidad. Y obviamente también en pacientes que tienen un sistema inmunitario debilitado, ya sea por el uso del medicamento, por alguna enfermedad crónica, ¿no? O una enfermedad como el VIH, cáncer, pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué es lo que va a presentar el herpes zóster, no? Generalmente puede padecerlo. Se dice que el herpes zóster va a dar una sola vez, ¿no? Pero en un 1 a 5% de los enfermos vuelven a presentarse, ¿no? Y menos de uno pueden aparecer más de 2 veces, ¿no? Pero tenemos algunos pacientes
que no tienen otra, o sea, no hay la enfermedad en sí, pero existen las complicaciones o las secuelas, como la neuropatía hepática, que les puede durar toda su vida, ¿no? El primera manifestación es dolor o también aumento de la sensibilidad en esa área, ¿no? Entonces el paciente presenta solo eso, ¿no? Y el dolor puede atribuirse a muchas otras cosas más. En algunos casos puede acompañarse de fiebre, cefalea, escalofríos, hiperestesia cutánea también, ¿no? Después de 2 a 4 días de presentar estos síntomas de sensibilidad, de fiebre, escalofríos, cefalea, parestesias y sobre todo el dolor, aparece una pápula, ¿no? Eritematosa, que rápidamente se va a transformar en una vesícula. Y es acá, en estos donde nosotros captamos al paciente recién, ¿no? Porque el paciente puede sentir dolor y atribuir a otra causa, ¿no? Pero posteriormente puede el paciente presentar las vesículas, ¿no? Que son también, son dolorosas, y ese ser el motivo de consulta en el paciente, ¿no? O el paciente que va, ¿no? a medicina general, medicina familiar, con dolor en la región de la cintura, la espalda, etcétera, y el médico que puede creer de que se trate de una dorsalgia, una lumbalgia, un problema más gastrointestinal, si es en el abdomen, etcétera, y tratar como eso, ¿no? Y posteriormente a los 2 días aparecen las vesículas y ahí confirmamos que ese dolor no era de origen lumbar, no era de origen por una dorsolumbalgia, dorsalgia, ni un problema estomacal, sino era por el herpes zóster, ¿no? En la clínica hay una fase prodrómica, ¿no? Donde puede comenzar un dolor, parestesias, ¿no? El paciente a veces manifiesta, ¿no? Que hay adormecimiento en esa área, que hay dolor, que hay prurito también, ¿no? Y que precede, y generalmente esto se presenta antes de las vesículas o de las lesiones, ¿no? Se va a localizar en un dermatoma, ¿no? No en una fibra nerviosa, ¿no? Por eso es que el dolor y la presencia de las vesículas van a seguir un trayecto, ¿no? Porque están afectando al nervio, ¿no? Es más frecuente en los ancianos también, ¿no? En niños puede aparecer, pero es muy raro, ¿no? Y en estos niños presenta febrícula, hay aumento de los ganglios, malestar general, fotofobia, cefalea, ¿no? Que puede muchas veces confundirse con un resfrío, con un problema de, no sé, de un problema gastrointestinal, respiratorio, etcétera, ¿no? No hay como primera manifestación la erupción, siempre va a preceder el dolor, la hipersensibilidad, el prurito. En la fase aguda ya hay la erupción. Aquí sí vamos a tener una erupción pápulo-pustulosa, eritematosa a las 48-72 horas después de la aparición del dolor, ¿no? En algunos casos puede hasta una semana aparecer, ¿no? O más tiempo también, ¿no? Entonces va a afectar una fibra nerviosa unilateral y en el trayecto de esta fibra nerviosa se va a presentar el eritema, pápulas, vesículas y costras, ¿no? Estas vesículas entre las 12 y 24 horas, posteriormente las pústulas, que son vesículas con pus, y finalmente las costras, ¿no? Entre el séptimo a décimo día, ¿no? Puede haber brotes cada 7 días, ¿no? Puede haber curación de la lesión durante 10 al décimo o 15º día, puede ya tener una curación. Esta fase aguda es la fase donde mayor infección hay, ¿no? Mayor riesgo de contagio. Entonces hay que evitar, ¿no es cierto?, tener contacto sexual con alguien o el besar o no sé, el tener intercambio de fluidos, vamos a decir, en el beso, ¿no? Y sobre todo evitar estar en contacto con mujeres embarazadas, porque si podemos nosotros contagiar un herpes, el problema va a ser por anomalías congénitas en el niño, y en personas inmunocomprometidas puede complicarse muchos más, ¿no? Sobre todo si esas personas también utilizan corticoides, ¿no? Más todavía. Una de las complicaciones que tiene el herpes es la neuropatía o neuralgia postherpética, ¿no?
que son dolores que van a aparecer que se van a manifestar en el dermatoma afectado, y pese a que ya no hay lesiones, ya no hay vesículas, ya no hay eritema, el dolor puede permanecer por mucho tiempo, ¿no? Aparece dolor que aparece menos 30 días después de la desaparición de las lesiones cutáneas, y puede aparecer o puede durar durante 3 meses, ¿no? Pero en algunas personas que ustedes van a ver en consulta, hasta años dura esa sensación, ¿no? Es un dolor quemante, lacinante, que se asocia a una hipoestesia. Incluso algunos pacientes no toleran ni el roce de la ropa ni el roce de las sábanas, ¿no? Incluso hasta el viento puede provocar dolor. Entonces son estas lesiones, ¿no? Lesiones vesiculares en un trayecto, por ejemplo, aquí en el hematoma intercostal, ¿no? Y va presentando primero pequeñas vesículas que después se rompen y pueden infectarse, formar pústulas, o estas costras, ¿no? Que pueden producirse por desecación de la secreción y de la piel que está afectada, y ese son el momento en donde va a haber mayor riesgo de contagio también. Ahí tenemos, miren, cómo va a afectar una fibra nerviosa, ¿no? Sigue un recorrido y generalmente es unilateral. El diagnóstico del herpes simple, el herpes zóster, perdón, es diagnóstico clínico también, ¿no? O sea, tenemos que ver con la clínica. Podemos también, el examen y la anamnesis son importantes, pero el diagnóstico es clínico, ¿no? Podemos tomar una muestra de piel si queremos hacer algún laboratorio, algún examen también podemos realizar. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de esta neuropatía herpética? Si son lesiones cutáneas que va a presentar incluso el herpes simplemente, en su presentación en piel al inicio, en su fase aguda, ¿no? Vamos a hacer diagnóstico diferente con el himpético, el eczema himpético, la enfermedad mano-pie-boca, los pemfigoides o enfermedades ampollosas, ¿no? Pero si hay un dolor y el paciente está con una neuralgia posherpética, alguna patología que comprometa hueso, músculo, víscera, también la mononeuritis diabética, una patología vertebral por aplastamiento, degeneración o alguna neoplasia, isquemia cardíaca, pleuritis y tabes dorsal. Son con lo que vamos a hacer diagnóstico diferencial cuando estamos hablando de la neuralgia posherpética, ¿no? El tratamiento puede ser tópico, utilizamos el aciclovir, puede ser también sistémico y utilizamos también el aciclovir de 200 o 405 veces al día por 5 días, y los analgésicos, ¿no? Podemos utilizar el B, la vitamina B12 o analgésicos un poco más fuertes para disminuir el dolor, ¿no? El tratamiento en el episodio agudo a veces es difícil, ¿no? De establecer un protocolo, ¿no? Que todos manejemos en atención primaria, un protocolo de tratamiento, ¿no es cierto? Y basados en qué medicamentos debemos utilizar, los antivirales, los analgésicos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros captamos al paciente antes de que aparezcan las lesiones vesiculares, podemos nosotros ya iniciar algún antiviral. Pero en caso de que el paciente ya ha pasado más de las 72 horas, ya no tiene mucho sentido, ¿no? El utilizar el antiviral, porque ya el virus se ha replicado, ¿no? En su totalidad. Pero también podemos utilizar basándonos en algo que se dijo, de que hay virus que tardan en multiplicarse, ¿no? Estamos hablando de hasta 7 días. Entonces se puede utilizar, pero lo ideal es utilizar antes de las 72 horas de que aparezcan las lesiones, ¿no? O sea, si aparece la lesión, ¿no? O el dolor y la lesión, no tiene que pasar 3 días, porque después ya el virus se ha multiplicado en su totalidad. El tratamiento tiene que ser sintomático, no hay un antiviral que sea efectivo al 100%, ¿no? Entonces, el paracetamol, la codeína podemos utilizar, pero eso también va a depender del tipo de dolor, ¿no? De la intensidad del dolor. Los AINES son poco efectivos, el dolor neuropático, en este tipo de dolor neuropático, ¿no? Generalmente en estos pacientes que tienen un dolor más importante, más severo, tenemos que utilizar un opiáceo, ¿no? Potente como la
morfina, ¿no? Pero siempre vamos a manejar el dolor tomando en cuenta la escala del dolor. No nos vamos a ir directamente a una morfina. Tenemos que usar otros medicamentos. Y bueno, si no hay respuesta, utilizamos, ¿no? Por el prurito podemos utilizar antihistamínicos, nada más, ¿no? También podemos utilizar algunos astringentes, ¿no? Para evitar que estas costras, por ejemplo, vayan volando y contengan el virus y nosotros aspiremos y nos contagiemos, ¿no? Pese a que uno puede realizar un tratamiento de la fase aguda, ¿no? del herpes zóster, puede igual aparecer un riesgo de una neuralgia posherpética o una neuropatía posherpética, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos el tratamiento rápido y disminuyamos el tiempo de la enfermedad para evitar esta complicación de la neuralgia posherpética. ¿Qué antivirales voy a utilizar? El aciclovir de 800, 5 veces al día por 10 días. El fanciclovir de 500 miligramos, 3 veces al día durante 7 días. Y el valaciclovir de miligramos oral, son 3 veces al día durante por lo menos 7 días, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de estos antivirales. Los corticoides, no hay una evidencia científica, ¿no? Que diga que el uso del corticoide va a reducir la infección por el virus. Lo que sí podemos utilizar son los antidepresivos, ¿no? Porque estos pacientes que presentan dolores crónicos se deprimen, ¿no? Entonces tenemos que utilizar para ellos este tipo de tratamientos con antidepresivos, ¿no? Puede utilizarse durante 3 meses, incluso hasta 6 meses o más, sobre todo en pacientes mayores, ¿no? La amitriptilina, la carbamazepina y la gabapentina podemos utilizar, ¿no? La amitriptilina, dosis de 0 a 25 miligramos antes de acostarse, puede incrementar cada 25 miligramos cada 2 a 4 días hasta tener una respuesta adecuada, no más de 150. La carbamazepina, aunque es un medicamento que se utiliza para la epilepsia, es un medicamento también que se utiliza para las neuralgias, ¿no? Entonces, puede utilizar 100 miligramos al acostarse, aumentado la dosis a 100 miligramos cada 3 días, hasta la dosis de 200 miligramos 3 veces al día, ¿no? Ahí tenemos el otro que es la gabapentina, ¿no es cierto? Que igual de 100 a 300 y se va a ir aumentando, ¿no? Hasta llegar a dosis no más de 900 al día. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos en nuestros pacientes? Las más graves, ceguera y sordera, ¿no? Pues bien, estas son complicaciones permanentes, ¿no? La encefalitis o sepsis son complicaciones, pero se pueden tratar, ¿no? Y tener el chance de poder sobrevivir, ¿no? Infecciones cutáneas bacterianas, el síndrome de Raynaud-Townes, si el herpes afectó los nervios de la cara, va a producir una lesión del nervio o del auricular y lo que va a producir es una sordera, ¿no? Las complicaciones de estos pacientes que presentan el herpes zóster, la neuralgia posherpética, el zóster oftálmico, necrosis aguda, síndrome de Raynaud, que es una parálisis facial, zóster motor, meningoencefalitis, meningitis, hepatitis, neumonitis, etc. Estas son las complicaciones que el paciente puede tener. El tratamiento es la vacuna, ¿no? La vacuna, sobre todo en niños que se los tiene que ya inmunizar, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? Para mayores también porque son inmunocomprometidas, pero la mayoría de los pacientes mayores que vienen a consulta son pacientes que están en contacto con un niño que ha enfermado, que está cursando la varicela, ¿no? Entonces, la vacuna es importante, ¿no? En estos pacientes. La varicela, ¿no? La varicela es una enfermedad febril, ¿no? En niños, ¿no? Generalmente cuando vamos a varicela estamos pensando en niños, ¿no? El virus de la varicela puede presentar una infección febril, aguda, generalizada, que se caracteriza por la presencia, ¿no? De pequeñas vesículas en el tronco, en los brazos, ¿no? Y presenta también un estado latente, ¿no? Y va a activarse y va a depender del sistema inmunológico,
de las enfermedades previas, etcétera, de la paciente para que pueda reactivarse, ¿no? Generalmente la infección por varicela zoster se da en aquellos pacientes que no han sido inmunizados por la varicela o que han enfermado muy temprano, ¿no es cierto? Y no hayan dado una inmunidad originado, ¿no? Una inmunidad a la varicela, ¿no? Es una enfermedad exantémica, maculopapular, pruriginosa, que evoluciona en 5 a 7 días, dando vesículas, pústulas y costras. Y una característica interesante de la varicela es que su presencia, la aparición de la varicela es centrípeta, es decir, en el tronco, cara, cuero cabelludo. Rara vez va a ser en extremidades, ¿no? Generalmente las lesiones o las presentaciones de estas hemáculas, exantemas, etcétera, vesículas, esa es la parte central. Y un dato inequívoco, decimos, ¿no? Que si el paciente presenta estas lesiones en la cabeza, ¿no? Es varicela hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Puede afectar también algunos ganglios, algunos pares craneales también, ¿no? La varicela. El niño se autolimita, ¿no? Y sobre todo en qué niños va a ser más grave, en los lactantes, en los adultos mayores, en las personas que tienen enfermedades crónicas, neumonías, entre las complicaciones, perdón, las neumonías, ataxis, síndrome de Reye, infecciones de piel infectadas, ¿no? Por lesiones bacterianas, ¿no? Y una característica es que la varicela es altamente contagiosa y es el único, la especie humana es el único reservorio conocido de este tipo de virus, ¿no? Transmisión a través del exudado, de estas pequeñas secreciones o costras, ¿no? Y puede ser contagioso desde un día antes hasta unos 5 días después de la aparición del exantema o de las lesiones, ¿no? Sobre todo las costras, ¿no? Que es la parte, en la costra está el virus desecado ahí, ¿no? Y podemos nosotros aspirar, ¿no? La mayoría de los casos de varicela ocurren antes de los 9 años, ¿no? Generalmente, pero tenemos algunos pacientes que han presentado sus 30, 40 años la varicela. Va a depender de si se inmunizaron o no, o si se han tenido enfermedad anterior, ¿no? La transferencia transplacentaria da una inmunidad pasiva, ¿no? Al niño que le va a durar por unos meses, unos 3 meses, después va a ir desapareciendo, ¿no? El contagio, hemos dicho, por líquidos o esas costras en la varicela, ¿no? Generalmente al toser o al estornudar, ¿no? A las ampollas pruriginosas en el tronco, cuero cabelludo y las pequeñas ampollas en el cuero cabelludo confirman el diagnóstico, ¿no? Es sí o sí, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros decimos que es una varicela, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 14 a 16 días, con un rango entre 10 a 21 días, y esta incubación puede ser más prolongada en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Son vesículas, ¿no? Que también pueden presentarse en la boca y ser como aftas también, ¿no? Generalmente pueden también presentarse en áreas distales, en áreas aisladas, pero rara vez, casi nunca en la palma ni planta de los pies. Palma de las manos y planta del pie no hay el herpes, ¿no? La varicela, perdón. Prurito, fiebre, y hemos dicho las lesiones costrosas, más agresiva, la manifestación en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? El tratamiento, el aciclovir sistémico, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, los baños de avena en agua tibia, porque la avena va a producir una exfoliación y va a eliminar la costra también. Y como he dicho, puede haber intenso picazón y el antihistamínico va a ayudar, va a aliviar esto, ¿no? Antes, ¿qué hacían las mamás antes? Les ponían guantes a los niños, ¿no? Para que no puedan rascarse. En el embarazo puede haber una infección congénita y generalmente estos niños pueden producir algún problema congénito, puede haber encefalitis, ataxias cerebelosas, neumonías, miocarditis, artritis, etcétera, ¿no? Neumonía varicelosa, ¿no? Que había en el niño generalmente antes de la presencia de los antibióticos, ¿no? La varicela en el embarazo puede producir malformaciones congénitas y la vacuna es lo más importante, ¿no?
Ya tenemos dos dosis al año o al año y medio, y a los 4 años podemos, o 2 años, hacer una dosis de refuerzo, ¿no? Ahí tenemos. El citomegalovirus, ¿no? O el virus de la mononucleosis, ¿no? Se llama así porque infecta e inflama la citomegalia, ¿no? Es una infección que presenta 4 fases, ¿no? Una fase asintomática, puede producir una enfermedad congénita, da lugar a una mononucleosis citomegalorival, o puede producir una reactivación en algunos pacientes inmunocomprometidos, infectados o contagiados por esta enfermedad. El virus del Epstein-Barr puede causar mononucleosis también, es causante también de cánceres, ¿no? Como el linfoma de Burkitt, ¿no? También puede causar infección a las células B del hombre y también puede ligarse a otro tipo de receptores, ¿no? El virus 8, que es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Generalmente se transmite por relaciones sexuales, especialmente de hombre a hombre, y es una complicación, ¿no? Que presentan la mayoría de los pacientes con VIH, ¿no? El resto de los virus, el ADN, el Poxviridae, presenta estructuras más complejas, tiene la forma de un ladrillo, tiene la forma de una campana, ¿no? El virus de la viruela, bueno, que ya ha sido erradicada, porque la vacuna funciona porque infecta solo a los humanos, no existe en el reino animal, ¿no es cierto? Y es una vacuna que es efectiva, ¿no? Y ya se ha inmunizado a la mayoría, ¿no? Ya no tenemos casos de viruela actualmente nosotros. El Papoviridae, existen 3 miembros en la familia, el papillomavirus, que causa cáncer cervical en los humanos, el popimavirus, que produce virus BK y virus J en humanos, que producen síndromes febriles, y el Vacuolicimian virus, el que no infecta a los humanos, sino es una infección en simios nada más. Otro tipo de virus es el que va a producir estas verrugas, ¿no? Verrugas en las uñas, ¿no? Sobre todo, también tenemos algunas verrugas ya genitales que vamos a ver después, ¿no? Estas verrugas son pequeños crecimientos, ¿no? De la piel, son crecimientos irregulares, no dolorosos, no causadas por el papiloma, por el virus del papiloma humano, ¿no? Generalmente este tipo de virus, las verrugas son inofensivas, ¿no? Pueden producir un poco de dolor si se encuentra en la planta de los pies, que puede al pisar, puede haber un poco de malestar o dolor, ¿no? Porque están pisando algo porque la verruga es dura, ¿no? Entonces al pisar puede producir dolor, ¿no? Pero la mayoría de las veces el paciente acude a consulta. ¿Por qué? Porque son lesiones que pueden deformar la uña, que pueden causar vergüenza, pueden picar y generalmente dolor, y hemos dicho, si están en los pies, ¿no? Donde aparecen en las manos, ¿no? Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En la cara, la frente, pero generalmente en adolescentes, rara vez en personas mayores. Las verrugas genitales, los condilomas, que son los que se presentan en áreas genitales, que vamos a hablar después de eso. Las verrugas plantares, ¿no? Que son las que van a producir dolor porque son lesiones enduradas, que al presionar va a producir mucho dolor. Las verrugas subunguales, estas que van a crecer por debajo de la uña, y las otras periunguales alrededor de la uña, ¿no? Son 2 presentaciones de este tipo de verrugas, ¿no? La incidencia y las causas o factores de riesgo, generalmente vamos a ver que este tipo o sea, la incidencia es frecuente, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Los factores de riesgo, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos o personas jóvenes también, o personas que están en contacto con otras que presentan este tipo de lesiones en la piel, ¿no? La verruga es una lesión bien delimitada, ¿no? Bien redondita. La verruga de una superficie áspera, endurada, y la piel que rodea esta verruga es una piel totalmente normal, ¿no? No es una piel enferma, es una piel normal. Esta verruga puede ser clara, como en este caso blanquecina, pero puede también en algunos casos ser oscura, incluso hasta de un color negruzco, ¿no?
Generalmente todos conocemos una verruga, ¿no? ¿Y cuáles son las que son menos inusuales, ¿no? Son las verrugas que son lisas o las verrugas planas, ¿no? En ellas a veces pues, no podemos identificarlas, ¿no? Es una pequeña tumoración que se va a ir levantando, ¿no? Donde la piel que rodea a la verruga es una piel totalmente sana, por esa piel es anormal, es rugosa, blanquecina o de color café, etcétera, ¿no? No son dolorosas, pero si uno, por ejemplo, acá, que está creciendo por debajo de la uña, presiona, obviamente va a causar o va a motivar dolor, ¿no? Hay otras que se localizan alrededor de la uña, ¿no? Y generalmente se tiene que tomar una muestra para hacer una biopsia, para hacer el diagnóstico, o una vez eh, que nosotros por la clínica confirmamos que se trata de una verruga en las uñas, entonces se hace el tratamiento con algún medicamento como la podofilina o el ácido salicílico, pero en muchos casos necesitamos que la extirpación quirúrgica, ¿no? Ya sea también por congelamiento o por electrocauterización, ¿no? Se puede hacer incluso por tratamiento láser también se puede hacer el tratamiento. La vacuna, el Gardasil, ¿no? Que previene el virus, tanto verrugas genitales y el cáncer de cuello uterino, que ya se está utilizando, ¿no? Actualmente, pero tenemos que tener, saber que si yo me vacuno con esta vacuna para evitar el cáncer genital de cuello uterino, va a ser para los serotipos que corresponden, que contiene esta vacuna, pero el cáncer uterino puede tener otro tipo de serotipos e igual puedo tener el cáncer. Aquí vemos las verrugas genitales o las cotilomatosis, ¿no es cierto? Son verrugas causadas por el papiloma humano, ¿no? Es de transmisión sexual, ¿no? Y que se las considera o forma parte del grupo de enfermedades venéreas también, ¿no? Es de transmisión sexual, ¿no? Puede presentar un cuadro subclínico, por eso es que no captamos mucho a estos pacientes, ¿no? Porque no tienen una clínica bien específica, ¿no? Puede presentar un poco de fiebre, dolor, o al final no tener ningún tipo de síntomas, ¿no? Entonces es importante, por eso es que no se capta en el inicio. Ya muchas veces captamos a estos pacientes ya cuando tienen la lesión, nosotros podemos observar mediante un Papá Nicolau, una colposcopía, o si son, estos son las lesiones internas, ¿no? Pero si son externas, podemos nosotros ahí ver las lesiones los condilomas en la región genital, en la región anal también, ¿no? Es el Papoviridae, que es el virus, es un papiloma humano que causa verrugas. Tenemos 70 serotipos, ¿no? 16 se los ha clasificado y estas van entre 16 y 18 son los que van a producir los cánceres, ¿no? Por contacto directo, ¿no? A través de secreciones, a través de la piel, mucosas, ¿no? Y van a dar lugar al crecimiento de estas verrugas, ¿no? El 10 a 15% de las mujeres entre 30 a 35 años están infectadas. Entonces, nosotros muchas veces podemos contagiar más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estas lesiones estas lesiones verrugosas crecen en el canal uterino. Entonces, nosotros no tenemos, hacemos el aseo de la región genital, pero nunca podemos hacer el aseo hasta esa área, ¿no es cierto? Entonces, a veces al tener relaciones sexuales hay contagio al varón, ¿no? Porque yo no veo la lesión. ¿Cuándo yo voy a acudir al ginecólogo, ¿no? O al médico si es que yo presento esas lesiones, ¿no? O en caso contrario, yo cada año, una vez que inicio actividad sexual, cada año tengo que realizarme un Papá Nicolau y ahí voy a captar y voy a diagnosticar estas verrugas si se tienen, ¿no? El mecanismo de transmisión, contacto directo, contacto sexual o a través también del canal del parto, ¿no? Y son estas lesiones, ¿no? Estas lesiones de color gris, rosa, pedunculadas, ¿no? Que suelen presentarse como racimos, ¿no? Como racimos de coliflor, se dice, ¿no? Y una de ellas puede causar el cáncer uterino, ¿no? También puede localizarse alrededor de la región genital y en el ano. En el varón vamos a ver, ¿no? El varón es el que más rápido consulta si aparecen estas lesiones, ¿no? Porque es rápido
se da cuenta de la presencia de estas lesiones como coliflor, como cresta de gallo, que se dice en la región del pene, ¿no? También puede haber en la región anal, ¿no? En la región de los testículos, en la región del perine también. Pero existe también lesiones extragenitales, ¿no? Que no están en la región genital, pueden estar, por ejemplo, acá en la boca, ¿no? Pueden estar en el ojo, manos, donde tenga contacto directo el virus y la piel. Miren, en la boca, ¿no? Entonces ahí tenemos las lesiones. En las manos también, ¿no? Papiloma. También en la región de la conjuntiva, en la orofaringe, en la vulva. Y ahí estamos, ¿no? En un examen, un Papá Nicolau, estamos viendo la región, las lesiones verrugosas, ¿no es cierto?, de los papilomas humanos, ¿no? Pero este es normal, ahí tenemos, ¿no? Entonces, no puedo yo a veces acceder hasta acá, ¿no?, para hacer el examen. Entonces, ¿dónde voy a captar a este paciente durante su Papá Nicolau, no? Ahí, cada año se va a hacer, entonces voy a ir controlando que no haya presencia de esas lesiones, ¿no? Regiones extragenitales, en la región del ojo, la boca. Y el diagnóstico clínico, ¿no? Viendo, pero también tenemos que corroborar con qué, con una citología vaginal, el Papá Nicolau, o una colposcopía, un examen, una biopsia dirigida, que es la colposcopía, ¿no? Pero en algunos casos podemos nosotros necesitar que un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Puedo hacer, si son pequeñas lesiones, puedo hacer una cauterización, puedo utilizar algunos medicamentos como la podofilina, ¿no? Puedo utilizar al ácido acético, etcétera, si son pequeñas, ¿no? Pero si son grandes, ya ni en la cauterización en frío tengo que hacer una cirugía, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, las lesiones grandes, ¿no? En la región anal, genital, entonces aquí no puedo utilizar podofilina, ni ácido acético, nada, ni crioterapia, nada, tengo que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder eliminar toda esa lesión, ¿no? Miren, podofilina, el ácido tricloroacético puedo utilizar, si en caso de que sean lesiones bien pequeñas, ¿no? Pero si son lesiones más grandes, como hemos visto, se tiene que realizar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, en el tratamiento vamos a ver algunos medicamentos, el aciclovir por vía endovenosa, por vía oral también, ¿no? Generalmente son tratamientos efectivos, aunque la crema no es mucho, pero el tratamiento por vía oral o endovenoso ayudan bastante, ¿no? Ahí tenemos, miren, las lesiones verrugosas, ¿no? En la región genital femenina, bueno, acá ya es un herpes, ¿no? Miren, lesiones herpéticas. El valaciclovir también se puede utilizar generalmente en pacientes con VIH, ¿no? Que presentan una patología previa por virus como el VIH, ¿no? Ahí tenemos. El fanciclovir, también medicamento de aplicación tópica y también puede aplicarse por vía oral. Miren las lesiones ulcerosas, un herpes vaginal, ¿no es cierto? En los labios. El trifluoridine, el Viroptic, que también se puede utilizar, ¿no? Son en pacientes con lesiones ulcerosas o afecciones herpéticas en ojo, ¿no? El Foscarnet es el tratamiento más común en pacientes con resistencia herpética. La aciclovir también se puede utilizar y sobre todo en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios, pero con un manejo de enfermería bien controlado, ¿no? Ahí te miren las lesiones ulcerosas. El herpes genital es una lesión muy dolorosa, ¿no? Aquí estamos hablando de los condilomas, pero bueno, acá algunas imágenes se corren. El uso del antiviral y sobre todo el uso del preservativo también, ¿no? El molusco contagioso, ¿no? Que es un poxivirus, ya, causa pápulas o nódulos que tienen la apariencia de una piel y siguen también un recorrido, ¿ya? Este es causado por el poxivirus, ¿no? Puede adquirirse por distintas maneras, por transmisión sexual o contacto directo con secreciones, ¿no? Una característica de este tipo de enfermedad es que presenta estas lesiones nodulares, ¿no? Como unas pápulas que tienen
o una umbilicación o como un hoyuelo en el medio, por eso es que tiene la apariencia de perlas engarzadas, ¿no? Y pueden acumularse, pueden unirse y formar estos cúmulos en la región del ojo, en la región de la boca, en el cuello, nariz, axilas, brazos, manos, etcétera, ¿no? Contacto directo con objetos contaminados como toallas, ropas o juguetes o contacto sexual también, ¿no? Miren, en los niños, ¿por qué aparece generalmente? Porque ellos están en contacto, ¿no? Con la mamá que tal vez tiene la enfermedad, ¿verdad? O por el contacto con algunas secreciones o el contacto con algún fluido también, ¿no? Son pequeñas pápulas indoloras que tienen la apariencia de una perla engarzada. Presentan un hoyuelo en el centro, ¿no? Que eso le da el aspecto de una perla engarzada. Y podemos tener ahí las lesiones, ¿no? Que pueden producir irritación en el ojo, ¿no? Porque puede actuar como un cuerpo extraño también. Los montones, se dice, ¿no? A la acumulación de esas lesiones, ¿no? Las biopsias de la piel va a confirmar, ¿no? Pero la clínica, ¿no? Miren, lesión nodular con un hoyuelo al medio, como una perla engarzada. Miren, lesión nodular y cada uno tiene como un hoyuelo, ¿no? Entonces, es como si nosotros estuviéramos engarzando las perlas una por una, ¿no? El tratamiento, el de signos y exámenes, debe el médico la lesión, ¿no? Para descartar otro tipo de trastornos, por ejemplo, que este puede deberse a un herpes, ¿no? Y ser una lesión vesicular primero, pero es bien característico el molusco contagioso. En personas, sobre todo, inmunocomprometidas, ¿no? Puede ser la lesión o el cuadro se exacerba más. Pero también, ¿qué pasa, no? En este tipo de personas inmunocomprometidas, tiene un periodo de enfermedad largo, ¿no? De meses, incluso años. Estos pacientes que presentan SIDA, ¿no? Inmunocomprometidos, el molusco contagioso puede empeorar rápidamente, puede aparecer más y formar esos pequeños cúmulos o grupos, ¿no? Que miren en la cara y tienen que ser tratadas simplemente con la extirpación quirúrgica nada más. Puede ser por congelación, electrocirugía también, ¿no? Pero el tratamiento quirúrgico es el más importante, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya. Ariel Alurralde. Presente, doctora. Laura Álvarez. Presente, doctora. Belén Andrade. Presente, doctora. Celia Ángulo. Presente, doctora. Rosario Aramayo. Brian Arias. Carrillo o Micaela Bustamante. Brandon Bustamante. Presente. Fernanda Canelas. Giselle Carrión Ramírez. Alessandro Chávez. Presente, doctora. Melanie Carlos Tribeño. María Colpari. Pareja Frank Cornejo. Un ratito, chicos.
Perdón, chicos. Paola Corrales. Cristian Cosío. Presente, doctora. Glenda Cuadros. Presente, doctora. José Mijael Espinosa. Presente, doctora. Johanny Fernández. Dana Flores. Dayana Flores Rojas. Dayana García. Naira Garnica. Eli Guarayo. Mauricio Laguna. Luis Ángel Lara. Presente, doctora. Bien, Gabriela León. Presente, doctora. Karen López. Presente, doctora. Celosa. José María Luizaga. Stephanie Machicado. Presente, doctora. Linet Mamani. Presente, doctora. Bien, Lorena Márquez. Ingrid Mayo. Daniela Mercado. Presente, doctora. Bien, César Osorio. Rubí Paco. Diana Palomino. Mariana Postigo. Stephanie Prado. Yesenia Quiroz. Evelyn Rocha. Presente, doctora. Evelyn Rocha. El Santa Cruz. Presente, doctora. Bien. Anthony de Jesús Silva. Silva, presente, doctora. ¿Ya? Alejandra Soria. Alba Tarqui. Jennifer Taya. Sara Ticona. Presente, doctora. Geraldine Torrico. Presente, doctora. Lady Valdés. Presente, doctora. Eric Vargas. Vargas López, presente, doctora. Jessica Vargas. Rodrigo Vargas. Rosemary Velarde. Presente. Ángel Vidal. Presente, doctora. María Yugar. Presente, doctora. Iwei Lam. Hugo Miranda. Muy bien. Listo, chicos. Pueden nomás disponer de su tiempo. Ya, gracias por el retraso. ¿Ya? Ya, chicos. Gracias. Gracias, doctora.
Doc- Buenas tardes, doctora.